Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es jueves 17 de octubre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó si reforma a la Constitución de Oaxaca violenta el principio de paridad y los derechos políticos de las mujeres. Es obligación del Estado proteger a infantes y velar por su bienestar, determinó la primera sala. El Consejo de la Judicatura Federal ordenó levantar la suspensión en todos los tribunales y juzgados del país. Vamos directo hasta el edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvió esta tarde en la sesión el Pleno de Ministras y Ministros. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia continuó con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra disposiciones de la Constitución de Oaxaca modificadas en diciembre del año pasado. En esta sesión, el debate se centró en que la Constitución oaxaqueña, al establecer que la gubernatura electa en 2028 será por un periodo de 2 años, podría ser que para ese periodo fuera electa una mujer. Entonces, la primera vez que gobernara el estado de Oaxaca una mujer sería tan solo por 2 años. La ministra ponente, Ana Margarita Ríos Farjat, propuso declarar válida la disposición, pero planteó establecer sugerencias para buscar que en el periodo siguiente se establecieran mecanismos para garantizar que una mujer pudiera acceder al cargo. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada, por lo que la ministra ponente retiró el proyecto para presentar una nueva en este apartado. Escuchemos parte de los argumentos. Que el contexto fáctico en el que se desenvuelva esta reforma sí podría llegar a afectar en algún grado las aspiraciones de las mujeres para gobernar el estado de Oaxaca. Amplía las consideraciones para exhortar a las autoridades oaxaqueñas. Se precisa que incluso si se estableciera una exigencia de alternancia, las medidas vinculadas por la paridad de género deberían interpretarse de tal manera que se orienten a satisfacer el objetivo de que las mujeres alcancemos la igualdad sustantiva. No comparto que la menor duración del cargo afecte los derechos de la ciudadanía y mucho menos cuando no ha dado inicio el periodo electoral correspondiente. Por esas razones, votaré a favor del sentido, pero apartándome del estudio relativo a la paridad de género en el siguiente periodo electivo y a las sugerencias de las medidas que otras autoridades podrían tomar para garantizarlo, pues considero que ello excede de la materia de estudio. Es lo que sucedió en esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte. Y seguimos con la información. La primera sala de la Corte determinó que el Estado tiene el deber de brindar protección a los infantes y asegurar su bienestar, pero sin dejar de lado los derechos y deberes de los padres. Por ello, debe velar porque los infantes no sean separados de sus padres contra su voluntad, a menos que tal separación sea necesaria en el interés superior de la infancia. Lo anterior lo estableció al resolver un amparo directo en revisión que involucra a 2 infantes que quedaron bajo la custodia del sistema DIF y se decretó la pérdida de la patria potestad, pues se abrió un proceso en contra de la madre y la abuela por presunto abuso sexual. El tribunal colegiado amparó a la madre, argumentando que no se demostró que no haya hecho nada para ubicar el lugar en donde se encontraban bajo custodia los niños, por lo que revocó la pérdida de la patria potestad, medida que fue ratificada por la primera sala. Sin embargo, indicó que debe mantenerse la medida de protección, es decir, que sigan bajo custodia en un centro de asistencia social hasta que se resuelva la denuncia por abuso sexual o bien sobre la permanencia de la medida de protección. Por este motivo, revocó la sentencia impugnada y devolvió el asunto al Tribunal del Conocimiento para que resuelva lo conducente. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 448/2023, en la que invalidó el decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos que regulaba las ausencias de las personas titulares de los órganos autónomos.
Ello porque durante el proceso legislativo se registraron violaciones que afectaron el principio de democracia deliberativa, así como las facultades del Ejecutivo Estatal para formular observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso local. En concreto, no se justificó y motivó la premura para que el dictamen se aprobara como de urgente y obvia resolución. Además, se aplicó una excepción al veto de gobernador, lo que impidió que formulara observaciones al decreto. En otra información, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados del país en las mismas condiciones existentes. Ello como consecuencia de la decisión que adoptaron los integrantes de la JUFET de poner fin a la suspensión, refrendando el compromiso asumido con dirigentes de las diversas organizaciones de las y los trabajadores de respetar su derecho de manifestarse en las modalidades que no afecten la prestación del servicio de impartición de justicia. Añadió que los acuerdos alcanzados en los términos de la circular 21/2024 del pasado 9 de octubre se encuentran en vías de cumplimiento, por lo que todo avance se hará del conocimiento de las personas trabajadoras de manera oportuna. Precisó que en la próxima sesión del Pleno del Consejo se analizará la modificación del artículo 51 bis del Acuerdo General, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del Congreso. Y en respuesta, la JUFED aseguró que no hay condiciones para que los órganos jurisdiccionales puedan reanudar actividades en un ambiente de normalidad. Calificó de poco empática la actitud del Consejo, órgano que no ha atendido las peticiones de las y los trabajadores, motivo por el cual han decidido mantener la suspensión. Indicó que es alarmante que las suspensiones decretadas contra la reforma judicial no hayan sido respetadas por los poderes ejecutivo y legislativo, incluido el propio Consejo, órgano que debería ser el primero en garantizar la independencia judicial y proteger a las personas juzgadoras. Esta falta de respeto a las resoluciones judiciales, dijo, pone en riesgo la solidez del Estado de Derecho y la autonomía del Poder Judicial. Rechazaron que sean los titulares de los órganos jurisdiccionales los que denuncian que trabajadores no acuden a laborar y ante la gravedad de los recientes acontecimientos como la entrega de las listas de juzgadores al Senado y la tómbola, con la que se destituyó a cientos de personas juzgadoras y el incumplimiento de acuerdos por parte del Consejo, llevarán a cabo una nueva consulta este viernes 18 de octubre. El resultado de esta nueva consulta definirá el rumbo de las acciones a seguir en defensa de los derechos de las personas juzgadoras y de las y los trabajadores en esta coyuntura crítica que se vive. Y en una carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro informó que notificó al Senado de la República que declinaba participar en el proceso de elección popular para ocupar el cargo de magistrado. Lo anterior por considerar que la reforma al Poder Judicial ya vigente es contraria a los valores de la República y de la división de poderes. Por este motivo solicitó que se tenga como fecha de conclusión de su encargo el 31 de octubre del presente año. Asimismo, agradece al Poder Judicial por los 22 años en los que formó parte de él, en los que recordó todas las categorías que conforman la carrera judicial y en particular una década como juzgador federal. Indicó que en su trayectoria siempre actuó con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, sobre todo con un gran compromiso con la institución y con México. Agregó que está seguro de que la historia reivindicará la gran labor del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y de la defensa del orden constitucional, indicando que él seguirá defendiendo esos mismos valores desde la sociedad civil. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó que lejos de haberse abierto el espacio para la mejoría de las modificaciones constitucionales, el proceso de aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial volvió a ser cerrado, atribulado y desaseado. Por ello, anticipó el escenario de crisis constitucional no se remontará pronto con personas juzgadoras y trabajadoras del Poder Judicial que mantienen el paro de labores y las protestas para defender sus derechos laborales. Advirtió que mientras la implementación de la reforma se resuelve, el verdadero acceso a la justicia para quienes más lo necesitan sigue aplazándose y la percepción sobre la situación del Estado de Derecho y la certidumbre jurídica en el país sigue mermando por efecto de procedimientos burdos como la tómbola para elegir los cargos que serán votados en 2025.
Y este jueves inició el Encuentro Nacional de Defensorías de todo el país que encabeza la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí está mi compañero Juan Carlos González con todos los detalles. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, donde este día comenzó el 24º Encuentro Nacional de Defensorías Públicas. En la ceremonia de inauguración, la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taisia Cruz Parcero, destacó la necesidad de fortalecer a las defensorías públicas de todo el país para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas más vulnerables, sobre todo en nuestro país, donde recientemente se aprobó una reforma constitucional que dijo afectará a los poderes judiciales. En la difícil coyuntura de estos tiempos, derivada de una reforma judicial que de concretarse afectará de manera grave los cimientos de los poderes judiciales e impactará negativamente en el desempeño independiente y autónomo de las juzgadoras y juzgadores, las defensorías públicas estamos llamadas a no ceder en la defensa de los principios democráticos que aún conserva nuestra Constitución, como son el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, de igualdad y no discriminación, debido proceso, separación entre jueces y acusación, presunción de inocencia, libertad personal, prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Así comenzó este importante encuentro en el que defensoras y defensores públicos federales y locales intercambiarán experiencias y buenas prácticas para mejorar el servicio que prestan sobre todo a personas de escasos recursos económicos. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu información. Nosotros seguimos con las noticias. En muchas ocasiones las mujeres víctimas de violencia de género sienten que son responsables de lo sucedido o incluso se reprochan no haber actuado con más fuerza ante su agresor, lo que genera sentimientos de culpa e impotencia. De ahí la importancia de recabar sus testimonios con perspectiva de género. Así lo expresó el investigador Antonio Manzanero, quien participó en la obra ¿Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial?, editada por la Suprema Corte, en la que detalla los pasos a seguir para que las autoridades judiciales garanticen un entorno seguro a las víctimas, lo que puede reforzar que decidan presentar una denuncia. La principal barrera o obstáculo que nos encontramos está relacionada sobre todo con la reticencia que muchas veces tienen las víctimas a presentar denuncia, sobre todo motivadas por el miedo en muchas ocasiones a las consecuencias que tienen esas denuncias. Vamos ahora con temas electorales. La Sala Regional Jalapa revocó parcialmente una sentencia del Tribunal Electoral de Campeche que declaró infundada la violencia política de género que denunció una diputada del Congreso Estatal por parte de un diputado local y diversas autoridades parlamentarias. Lo anterior, pues el Tribunal Local no tiene competencia para conocer y analizar estas expresiones, ya que como ocurrieron en una sesión del Congreso, no son de materia electoral sino parlamentaria, por lo que toca a este último analizar el asunto. Porque tales expresiones las realizó en una sesión del Congreso del Estado, las cuales se encuentran dentro de la protección específica de la inviolabilidad del discurso parlamentario y las modulaciones que gozan los legisladores, lo que implica que, dada su investidura y al hacerlo en la tribuna parlamentaria, no podía ser considerado como materia de revisión por las autoridades electorales. El Poder Judicial del Estado de México entregó títulos de propiedad a 567 familias de Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Toluca y Tenango del Valle, quienes ahora tienen certeza jurídica de su patrimonio con el programa de usucapión social itinerante. Para celebrar el 50 aniversario de la instalación del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, se llevó a cabo una sesión solemne en la que magistradas y magistrados del Pleno destacaron el compromiso de las y los trabajadores para garantizar los derechos humanos de las personas.
El magistrado presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Arturo Morales Silva, se reunió con titulares de las salas, consejeros de la Judicatura y juzgadores en materia familiar para abordar diversos temas con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía. Personal de diversas áreas del Poder Judicial de Oaxaca participó en la capacitación sobre el manejo de los diversos tipos de archivos que se emiten y gestionan, con miras a la implementación del sistema institucional de archivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que tenga una excelente tarde de jueves. Hasta pronto.